Hola, bienvenidos al video sesión de dirección financiera aplicada. Estamos en la sesión 136, dentro del capítulo 6, el ejercicio 28, simulación del Monte Carlo del Parque Eólico Penagrande. Bien, vamos a nuestra plantilla. En este caso la plantilla está en un fichero apéndice de este capítulo 6, en el apéndice 1, debido a que al utilizar simulación de Monte Carlo va a ser un fichero pesado. Ya todo el capítulo 6 es un fichero pesado por la cantidad de tablas que tiene, entonces vamos a hacerlo en esta plantilla adicional. Bien, se trata de valorar, calcular el valor negativo de un parque eólico, de un proyecto parque eólico, en el cual toda la información, todos los inputs son conocidos, o sea, se dan por conocidos, se dan porque las estimaciones son correctas, pero en la cual tenemos dudas sobre las horas de funcionamiento del parque, las horas anuales, y vamos a suponer que las horas de funcionamiento del parque, de cada uno de los 15 años que puede durar el parque, siguen una distribución uniforme, con un valor mínimo de 3.000 horas al año, un valor máximo de 3.650 horas, y que cada uno de los años son independientes entre sí, es decir, el número de horas de funcionamiento del parque en cada uno de los años es independiente de lo que haya de las horas de funcionamiento del año anterior o del año siguiente. Bien, los datos de nuestro parque es un parque estándar con 25 megavatios de potencia instalada, una inversión de 1.266.000 euros por cada megavatio, unos costes anuales de operación y mantenimiento de 17 euros por cada megavatio, una tarifa de 76 euros por cada megavatio hora, una tasa impositiva del 30%, una tasa de descuento relativamente baja del 7%, debido a que suelen ser proyectos, bueno, pues de riesgo reducido. Todo el riesgo nosotros lo hemos asumido que está en las horas de funcionamiento. En situaciones reales también habría que ver el riesgo que está implícito en la evolución de las tarifas, pero en este caso vamos a poner que el único dato aleatorio, el único dato que tenemos riesgo son esas horas de funcionamiento. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es establecer con una función la aleatoriedad de esas horas de funcionamiento en esta fila 14. Entonces para el año 1 será la función aleatorio entre. Cogemos el valor mínimo, F4, punto y coma, y el valor máximo de las horas de funcionamiento, lo copiamos hacia la derecha, hasta el año 15, como observamos en cada año tenemos un número de horas diferentes, y si le damos a F9, actualizar, cada vez que actualizamos tenemos un número de horas diferentes para cada año. Por eso lo que hace la función aleatorio entre nos da un valor aleatorio siguiendo una instrucción uniforme entre este mínimo y este máximo. Bien, vamos a establecer los flujos del proyecto. La inversión será igual a 1.206.000 euros por cada megavatio, por un total de 25 megavatios. Es una inversión de 30 millones de euros. Los ingresos del primer año serán igual al número de horas del primer año, no los bloqueamos porque cada año va a ser horas diferentes, por la potencia instalada, 25 megavatios, y por la tarifa horaria de cada megavatio que hemos supuesto constante. Tenemos ese valor, lo copiamos hasta el final, y tenemos los ingresos de cada año. Cada vez que estamos dando a actualizar, cada vez que estamos dando a enter, los datos están cambiando, cada uno los tendrá cambiando. Podemos poner 3.000 en ambos casos, mínimo y máximo, porque así tendremos siempre 3.000. Esto es, entre 3.000 y 3.000 va a ser siempre 3.000, y entonces tenemos siempre los mismos datos y comprobamos que los cálculos son correctos, y luego ya liberamos este dato de aquí. Los costes de operación y mantenimiento serán el número de horas por 25 megavatios bloqueado y por 17 euros cada megavatio hora para adentro. La amortización será igual a la inversión que hemos realizado, bloqueada, dividido entre el número de años del parque, que serán 15. Los parques eólicos, su duración suele ser mayor a 15 años, en este caso lo hemos limitado a 15, depende del contrato que se tenga con la comunidad de montes en la cual se ha establecido el parque, del tipo de máquinas o aerogeneradores que se establezcan. Y en cuanto al VAT, o sea, ingresos menos operación y mantenimiento menos amortización, hemos simplificado mucho este ejercicio para que no tenga ni costes fijos ni variables, todo esté dentro, o sea, todo es variable en operación y mantenimiento. Los impuestos serán la tasa impositiva que bloqueamos por el VAT, el BDT será el VAT menos los impuestos. Vamos hasta el final. Entonces, en el momento cero, ¿cómo será el flujo neto de caja? Será igual a menos esta inversión, y luego en el resto de años será igual al BDT más la amortización. Como el número de horas es la misma siempre, tenemos los mismos datos siempre. Bien, una vez que tenemos los flujos netos de caja, ya podemos calcular el BAM, igual VNA, la tasa de descuento, que es el 7, punto y coma, los flujos desde 1 hasta
15 más este desembolso negativo, y la TIR igual TIR de todos los flujos. Bien, y ahora ya liberamos, aquí ponemos 1650, que es el dato original, y tenemos un escenario concreto. Cada vez que le demos F9, las horas cambiarán y tendremos otro resultado, y así sucesivamente. Esto es, tendremos, cada vez que le demos F9, cada vez que se refresque o se actualice la información, tendremos un band diferente, de un escenario diferente, con 15 variables estimadas aleatoriamente, una para cada una de las horas de funcionamiento de cada uno de los 15 años, de forma independiente entre ellos. Bien, pues el modelo Monte Carlo, lo que hacemos es, en primer lugar, haber establecido el modelo que calcula el BAM. En segundo lugar, establecer qué variables son aleatorias, en este caso solamente una, y ahora pues hacer simulaciones. ¿Hacer cuántas? Pues un número elevado de ellas. En nuestro caso vamos a hacer 500. Hay diferentes sistemas para utilizar esto. Bueno, hay programas como Crystalbal, Arroba-Risk y algún otro que trabajan como complementos de Excel para realizar simulaciones de Monte Carlo. Nosotros vamos a utilizar Excel directamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una tabla que nos permita calcular los diferentes resultados de los escenarios. Tenemos entonces, vamos a hacer una tabla con 500 simulaciones, como vemos por ahí abajo. Entonces queremos simular el BAN y la TIR en cada uno de esos escenarios. Y también queremos simular el número de horas promedio de cada escenario. Entonces vamos a igual promedio del número de horas de esos 15 años. El promedio en este caso son 3.315, si damos F9 para que se actualice será una cifra diferente, es el promedio de los 15 años, aquí cogemos el BAM y aquí cogemos la TIR. Bien, queremos simular entonces, hacer escenarios en los cuales se tengan los resultados del número de horas promedio de esos 15 años, del BAM medio y de la TIR media. Bien, vamos a marcar toda la zona, incluido la cabecera y la columna B, la que tenemos sin 1, sin 2, podríamos tener sin 1, sin 2, escenario 1, escenario 2, simulación 1, 2, bueno, el texto que quisiéramos, podríamos incluso no tener nada, no afectaría. Y ahora vamos a ir a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, y decirle que la columna entra, por ejemplo, en esta celda, que es una celda inocua, o en esta, una celda que aparentemente no sirva para nada, como esta, claro, no podemos decirle que entre en una celda que sea input realmente, entonces, bueno, pues por ejemplo que sea en esta celda. Pero, ¿qué va a hacer Excel? Excel va a poner sim 1 aquí, y va a poner los resultados de número de horas BAN y TIR en esta fila. Luego va a poner SIM 2 ahí y va a poner los resultados en esta fila. Y así sucesivamente. Aparentemente, que ponga SIM 1 aquí o SIM 2 o SIM 3 no debería pasar nada, porque esta celda no sirve para nada. ¿Qué ocurre? Que Excel se esfuerza cada vez que hace esa operación a recalcular. Esto le va a estar dando F9 por nosotros al ordenador. Entonces le vamos a aceptar. Y efectivamente ahí tenemos cada vez que tenemos las 500 simulaciones, y cada vez que le demos F9 tendremos 500 más. Bien, pues de esas simulaciones nosotros ahora queremos saber de esas variables, número de horas BAN y TIR, el mínimo, la media y el promedio. Entonces el mínimo será igual min de las horas para adentro. También queremos saber el promedio de esas horas. Cogemos solo las 500, no cogemos la primera, porque solo teníamos 501 escenarios. También queremos saber el máximo. Esto es el valor máximo de las simulaciones, cuál ha sido el valor más alto que se ha alcanzado. También queremos saber la desviación típica. Para eso vamos a utilizar la función desbest m, desbest muestral de los datos. Y esto lo queremos saber para las horas. Y también lo queremos saber para el BAN y la TIR. Bueno, pues simplemente copiamos hacia la derecha diciendo que respete los formatos y tendremos los datos del BAN medio, como vemos 6 millones y pico, de la TIR y su desviación típica. Si le damos F9, observemos que el BAN medio no cambia mucho, 6 millones y pico, en torno a 500, 600, en 500 y pico, 600, observar, cada vez que le damos F9,
cambian las 500 simulaciones y tenemos un dato muy próximo a 6.600.000, puede cambiar mucho el valor mínimo, el máximo, porque son elementos extremos. Esto es, en una determinada simulación pueden haber sido todas las horas muy bajas, otras horas muy altas, y por lo tanto son elementos extremos, pero la media con 500 escenarios ya tenderá a converger. Si en vez de 500 escenarios fueran 5.000 o más, convergería más. Bien, pues una vez que tenemos esos datos, ahora queremos establecer las distribuciones de frecuencias. Entonces aquí hemos establecido rangos. Primero hemos puesto aquí el band mínimo y le hemos dicho que le vaya añadiendo la 20ª parte de la diferencia entre el máximo y el mínimo, de forma que al final tendremos el band máximo. Cada vez que le demos F9 los datos cambiarán, pero seguiremos teniendo aquí el band mínimo y aquí el band máximo con 20 particiones. Bien, pues ahora vamos a ver qué porcentaje de escenarios tienen un valor inferior a este que hay aquí. Entonces la función va a ser igual contar.si, contamos los band, vamos a bloquear, punto y coma, entre comillas, que sean menores o iguales. Y para decirle que sean menores o iguales al dato que tenemos aquí, tenemos que poner el conector de este y la celda de ahí al lado, G37, cuando sean menores o iguales a ese dato, que los cuente, y para saber el porcentaje dividimos entre 500, porque son 500 los escenarios que tenemos. Nos dirá que hay un solo escenario, evidentemente uno de 500 el 0,20%, que es menor o igual que el mínimo, solamente va a haber uno. Cuando copiemos hacia abajo hasta el final, respetando los formatos, sin formato, observaremos que al final tenemos el 100%, esto es, el 100% de los escenarios tiene un valor menor al máximo. Bien, pues ahora vamos a hacer las diferencias por tramos. Entonces el primero será este, pero ahora ¿cuánta probabilidad hay de que los escenarios estén, cuánta probabilidad hay entre este dato y este dato? Pues la diferencia entre este y este, entonces será igual a 0,60 menos 0,20. Copiamos, fijamos que cada vez que le damos a Enter se reactualiza toda la información y bajamos, sin formato, y ahí tenemos entonces cómo queda las distribuciones de frecuencias. Por un lado las frecuencias acumuladas, que está con estos datos de aquí, y por otro lado la distribución de frecuencias absolutas, en lo cual vemos cómo efectivamente al final el resultado, bueno, pues tiende a converger en torno a esos datos centrales. Si le damos F9, cada vez que damos F9 cambiará. Vemos que la frecuencia se asemeja a una campana de Gauss, no es exactamente una campana de Gauss, pero se asemeja a una campana de Gauss. Cuanto más escenarios tuviésemos, más se aproximaría a esa campana de Gauss y mejor quedaría el gráfico al tener más escenarios en la cuenta. Aquí solo tenemos 500 y en estas particiones, bueno, pues queda, pero fijémonos en este caso, pues prácticamente ya se asemeja a una campana de Gauss. Bien, además de esto, queremos saber un par de cuestiones más. Queremos saber qué probabilidad hay de que el band sea menor que 6 millones. Eso lo podemos hacer simplemente utilizando la función rango percentil. Igual, rango percentil. La matriz son los datos. Cogemos todos los band. Punto y coma. Y ahora le decimos qué band queremos comprobar que sea menor, es el que tenemos ahí en G4, aceptar, 8,10%, cada vez que le demos F9 cambiará, 9,10, 8, 10,7, ¿de acuerdo? Es el porcentaje. Entonces hay un 11,20% en este caso probabilidad de que el band sea inferior a 6 millones. Con este texto que hemos puesto aquí ayudándonos en los conectores, pues nos ayuda a entender lo que estamos calculando. En este caso, un 11,20% de los escenarios tienen un band inferior a 6 millones, y al revés, dado una probabilidad, queremos saber el band. En este caso queremos saber que band superan el 40% de los escenarios. Bien, pues eso lo hacemos con la función percentil, pero para que nos lo ponga en números enteros vamos a utilizar la función redondear, igual redondear, paréntesis, y ahora la función percentil, paréntesis, la matriz vuelven a ser los mismos, punto y coma. El valor que queremos controlar es el que trae ahí, G5, cerramos paréntesis, punto y coma, y ahora decimos que queremos 0 decimales, y nos dice que el 40%, perdón, percentil, aquí hay que poner, en vez de G5, 1 menos G5, bien, el 40% de las simulaciones superan esta cifra, 6.700.000. Esto es cuando si hubiera realmente el cálculo que hace él es de lo que queda
a la izquierda. Para nosotros que nos ponga lo que queda a la derecha, pues hemos puesto 1 menos G5, de forma que lo que está haciendo es cuánto queda al 60, cuánto deja el 60% a la izquierda y por tanto cuánto queda el 40% a la derecha, que es lo que en este caso nos interesa. Bien, en este ejercicio, por lo tanto, hemos visto la utilización del modelo de Monte Carlo. Decálogo.